Vamos a empezar hoy día con la clase de hematología primera parte, ¿no? Lo que comprende anemias, principalmente anemias, y una parte de leucemia, linfoma. Vamos a ir viendo. Bueno, el tema de anemias es un tema que les gusta preguntar bastante en los exámenes, ¿no? En todos los exámenes viene anemia ferropénica, megaloblástica, deficiencia B12 y todo eso vamos a tratar de detallarlo lo más que podamos, ¿no? Esto es un gráfico que ustedes ya han visto en la clase de fisiología hematológica, ¿no? Cómo se originan los glóbulos rojos y todos los demás elementos de la sangre también. Primero empezamos con la célula madre pluripotencial, que después se convierte en una célula madre pluripotencial también, pero ya se llama comprometida, ¿no? Cuando ya está comprometida, decíamos, al igual que las chicas, ya no pueden ya regresar a formar cualquier tipo de célula. Cuando ya son células madres comprometidas, simplemente o van a pasar a formar parte de las células madre precursoras linfoides o células formadoras de colonia de blastocitos, ¿no? De aquí, como ustedes ven, aparece por este lado lo que nos interesa para este momento, unidades formadoras de colonia de eritrocitos, ¿no? Y posteriormente los glóbulos rojos. Por otro lado se van a desarrollar todos estos granulocitos, megacariocitos. Aquí está solamente la parte del eritrocito representada, ¿no? Desde la unidad formadora de colonia de eritrocitos o eritroblastos, proeritrocito, normoblasto temprano, normoblasto intermedio y normoblasto tardío. De todo esto lo que nos interesa conocer a nosotros es el reticulocito, ¿no? Y aquí les estoy poniendo los reticulocitos. Normalmente en la sangre de todos nosotros se encuentran en valores de 1 a 2%. Son células rojas inmaduras, ¿no? Porque después del reticulocito viene el eritrocito. Entonces normalmente están de 1 a 2%, pero su cifra puede variar, se puede incrementarse en el caso en que la médula ósea necesite producir más cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Cuando la médula ósea necesita producir, por ejemplo, en el caso de una anemia, de una hemólisis, la médula ósea produce una gran cantidad de glóbulos rojos y los vierte a la sangre, y muchos de ellos salen en forma de reticulocito, y consecuentemente este porcentaje se elevaría, pues, ¿no? Se elevaría. También hay otras enfermedades en las cuales los reticulocitos están disminuidos. Normalmente, si nosotros tenemos una anemia, pero tenemos nuestra médula ósea intacta y además todos los nutrientes necesarios para formar glóbulos rojos, la médula ósea responde elevando la cantidad de reticulocitos. Pero si nosotros tenemos anemia y a la vez tenemos una médula ósea que por alguna razón no funciona, o sea, puede ser porque la propia médula ósea esté dañada o porque le falten los elementos nutritivos para producir glóbulos rojos, entonces a pesar de nuestra anemia, esta cantidad es pequeña, ¿no? Esta cantidad normalmente debe aumentar en situaciones en que se requieren glóbulos rojos. Vamos a ir viendo los casos posteriormente. Como les digo aquí, su número se incrementa cuando la producción de glóbulos rojos aumenta en la médula ósea roja, ¿no? De los reticulocitos. ¿Qué otra característica tienen los reticulocitos? Miren, aquí está graficado del mismo tamaño que el eritrocito, pero eso no es cierto, ¿no? El reticulocito es mucho más grande que el eritrocito. Por eso, cuando hay bastantes reticulocitos presentes en la sangre, las máquinas que analizan y que normalmente nos dan la información de manera automática sobre el hemograma nos pueden informar glóbulos rojos grandes, con volúmenes corpusculares grandes, y en realidad puede tratarse de una gran cantidad de reticulocitos, ¿no? Entonces podemos confundirnos por ahí. Hay que tener en cuenta eso. Los reticulocitos son grandes, mucho más grandes que los glóbulos rojos. Eso también hemos visto la vez pasada, pero solo para repasar el metabolismo del hierro, ¿no? Como ya recuerdan, se ingiere 10 miligramos por día. De esto se absorbe el 1%, más o menos el 1%, 1 miligramo por día, y circula unido a transferrina. Se absorbe principalmente en las primeras porciones del intestino, duodeno sobre todo, y circula el hierro unido a transferrina. Esa transferrina en la sangre tiene diferentes destinos, ¿no? Uno de ellos puede ser hacia la médula ósea, que es lo más importante para formar hemoglobina. Otro destino es hacia las pérdidas sanguíneas normales o pérdidas de hierro normales, ¿no? Que son más o menos iguales a la absorción, 1 miligramo por día. Es casi lo mismo.
Y el tercer destino de este hierro unido a transferrina, si es que es demasiado hierro y ya es más que suficiente para que la médula ósea produzca glóbulos rojos, se va a almacenar, ¿no? Principalmente en el hígado, como lo ven aquí, en forma de ferritina, en los macrófagos también, ¿no? En forma de hemosiderina también se puede almacenar. Si la cantidad de hierro es excesivamente alta y ya la ferritina está completamente saturada y ya no hay donde poner hierro, empiezan a aparecer depósitos de hemosiderina, ¿no? Hemosiderina. ¿Ven? Esto de acá es más o menos lo mismo. La transferrina es la proteína que transporta el hierro. La transferrina, eso nunca se olviden. Y que la ferritina es el depósito de hierro, ¿no? La proteína donde se deposita el hierro. Muy bien. Esta es la hemoglobina, ¿no? Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esto es una representación en 2 dimensiones y esto es una representación en 3 dimensiones. Aquí tienen ustedes la hemoglobina, la cadena alfa por este lado, otra cadena alfa por acá y aquí las 2 cadenas beta. Tanto las cadenas alfa como las cadenas beta en el centro contienen un núcleo, ¿no? de protoporfirina. El hierro va a estar al medio, se une al medio el hierro y este hierro puede ser liberado a los tejidos en cuanto se necesite. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina transporta 1, 2, 3 y 4 moléculas de hierro, ¿no? 4 átomos de hierro. Eso también para recordar la curva de disociación de la hemoglobina, que ya lo hemos visto, pero lo volvemos a repetir porque son preguntas que siempre las hacen, ¿no? Esta de aquí es la curva de disociación de la hemoglobina, del oxígeno combinado con hemoglobina. Aquí abajo tenemos al oxígeno diluido en plasma, que es una pequeña proporción del oxígeno el que viaja diluido en el plasma, ¿no? La curva de disociación es más o menos de esta forma, de una S itálica, ¿no? De una S itálica. Y nos recuerda, aquí abajo está la presión de oxígeno, la saturación, ¿no? Y el contenido de oxígeno por mililitro en la sangre. Entonces nos recuerda que a medida que va bajando la saturación, hacia la izquierda también va bajando la PO2 y la hemoglobina va entregando el oxígeno a los tejidos, ¿no? De esta manera. Esta curva, cuando se va hacia la derecha, indica que la hemoglobina es capaz de entregar más rápidamente su oxígeno hacia los tejidos. Y cuando se va hacia la izquierda, nos está indicando que la hemoglobina no está soltando sus oxígenos tan rápidamente, sino que se los está quedando, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina fetal, la hemoglobina de los fetos, tiene una curva de disociación parecida, pero tirada hacia el lado izquierdo. O sea que esa hemoglobina se une más fuerte al oxígeno y no lo deja salir tan rápido. Eso es importante porque recordamos que la hemoglobina del feto tiene que sacar los oxígenos de la hemoglobina de la mamá, de la sangre de la mamá. O sea, tiene que tener más afinidad por el oxígeno, ¿no? Aquí debajo tenemos 3 causas en las cuales la curva se mueve. La primera, de acuerdo a la presión parcial de CO2. Cuando la presión parcial de CO2 se hace más alta, la curva se tira a la derecha y cuando baja se va hacia la izquierda. O sea, cuando retenemos más CO2, nuestro cuerpo entrega más fácilmente el oxígeno a los tejidos. La segunda curva es la del pH. Cuando el pH se hace más ácido, o sea, cuando el pH baja, igual, ¿no? Se tira hacia la derecha y la hemoglobina entrega más fácilmente el oxígeno. Al revés, cuando es más alcalótica. Y lo mismo con la temperatura. Cuando tenemos fiebre, nuestro cuerpo o nuestra hemoglobina permite entregar más fácilmente sus átomos de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Que cuando tenemos hipotermia, hacia uno y hacia el otro lado. Eso es lo mismo. Ya hemos dicho que el pH tira hacia la derecha, que el aumento de la CO2 también tira a la derecha de la curva, la temperatura también, y nos falta otro elemento que también lo preguntan bastante en los exámenes, el aumento del difosfoglicerato. El aumento del difosfoglicerato también tira la curva a la derecha, ¿no? Eso suelen preguntar bastante, el difosfoglicerato. ¿Pero qué es el difosfoglicerato? Recuerden esto de acá que han visto en bioquímica, es solo para que se acuerden, la glucosa y su metabolismo, ¿no?
su metabolismo aerobio. Bueno, o anaerobio también puede ser. La glucosa sigue toda esta vía de metabolismo, pero hay un momento en el cual se forma 1,3 difosfoglicerato, como ustedes ven acá. Y este 1,3 difosfoglicerato se puede convertir en 2,3 difosfoglicerato, que es el que está hacia este costado, ¿no? Y luego proseguir la vía. Entonces, ¿qué sucede? Todo termina en piruvato. Cuando hay suficiente oxígeno en los tejidos, este piruvato, ¿no?, va a formar acetato y va a entrar al ciclo de Krebs. Pero cuando no hay suficiente oxígeno, de este piruvato va a resultar en lactato y el lactato se va a acumular. Eso ya ustedes saben, ¿no? Cuando no hay mucho oxígeno, la glucólisis anaerobia. Cuando no hay mucho oxígeno y se empieza a acumular el lactato, se empiezan a acumular todos los demás productos hacia atrás. Y uno importante es el 2,3 difosfoglicerato. Cuando este se está acumulando también como consecuencia de la falta de oxígeno, o sea, de la falta de glucólisis aerobia, el cuerpo lo reconoce como que le falta oxígeno a la sangre o le falta oxígeno a los tejidos, y la hemoglobina vira su curva hacia la derecha y tiene la facilidad de entregar más rápido el oxígeno, ¿no? Este es un esquema de cómo la hemoglobina entrega sus 4 moléculas de oxígeno rápidamente cuando intervienen estos 4 factores. Muy bien. Pregunta. En relación a la curva de disociación de la hemoglobina, el 2,3 bifosfoglicerato, ¿qué hace? A. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. B. Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. C. Desplaza la curva a la derecha. D. Disminuye la liberación de oxígeno de la mioglobina en los capilares de los tejidos. E. Estabiliza la estructura cuaternaria de la oxiohemoglobina. ¿Qué es lo que hace? Desplaza la curva, ¿no? Se podría discutir la respuesta A, donde dice que disminuye la afinidad, ¿no? O sea, pero disminuir la afinidad implicaría que la presencia del 2,3 bifosfoglicerato disminuye hace que la hemoglobina no capte oxígeno fácilmente, ¿no? Pero no es el problema en captar, sino es la idea en darlo a los tejidos. O sea, lo que hace es desplaza la curva de la hemoglobina, de la saturación de hemoglobina hacia la derecha. Y entramos en anemia. ¿Qué es la anemia? La OMS define la anemia de esta manera: cuando la hemoglobina está por debajo de estos valores, ¿no? En varones, 13 gramos por decilitro, pero este es a nivel del mar, por si acaso, ¿no? Varones, 13 gramos por decilitro. En mujeres no embarazadas, si cae por debajo de 12 gramos por decilitro, hablamos de anemia. Y en mujeres embarazadas somos un poco más permisibles y manejamos el valor de 11 gramos por decilitro, ¿no? Esto es un concepto de la OMS. También pregunta frecuente de examen, ¿no? Los puntos de corte para anemia. ¿Y cómo vamos a clasificar? Hay varias maneras de clasificar la anemia, ¿no? Algunos por etiología, por algunos epónimos especiales. En este caso vamos a ver que la anemia la podemos clasificar de acuerdo al tamaño de los glóbulos rojos. Y el tamaño de los glóbulos rojos se mide mediante un valor conocido como volumen corpuscular medio, o VCM, ¿no? VCM. El volumen corpuscular medio es un promedio, como dice el concepto, ¿no? Es un promedio. O sea, es como si yo agarrara todos los glóbulos rojos que salen en una vista de un microscopio, los mido y saco el promedio de todos ellos. Es solo un promedio. Sin embargo, este promedio me indica si en conjunto los glóbulos rojos están más grandes de lo normal o si están más pequeños de lo normal. Lo normal es lo que tienen aquí en el centro, que se llama normocítica, cuyo volumen corpuscular medio, ¿no?, promedio, está entre 80 y 100 femtolitros. Si el valor es por debajo de este, nos estamos refiriendo a que existen microcitosis, ¿no? O sea, glóbulos rojos microcíticos. Y si el valor está superior a 100 femtolitros, estamos hablando de que hay glóbulos rojos macrocíticos. Y si esto se acompaña de la presencia de anemia, entonces hablamos de anemia microcítica, anemia normocítica o anemia macrocítica, de acuerdo a esta clasificación, ¿no? Muy bien.
Esto es la eritropoiesis en los glóbulos rojos, en la médula ósea. Entonces, ¿qué sucede? La médula ósea necesita varios componentes para poder producir los glóbulos rojos de manera normal, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de hierro hace que la médula ósea produzca glóbulos rojos pequeños y poco pigmentados, lo que se conoce como anemia microcítica, ¿no? Donde el volumen corpuscular medio está por debajo de 80 femtolitros. Y también al microscopio se ven pálidos los glóbulos rojos, o sea, microcítico e hipocrómico. Cuando un glóbulo rojo se ve pálido se llama hipocromía. Por otro lado, la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico actúan inhibiendo la síntesis de DNA. Los glóbulos rojos siguen produciéndose, pero aparecen glóbulos rojos muy grandes, que se llaman macrocitos, ¿no? Entonces aquí hay macrocitosis en la deficiencia de estos dos componentes y en la deficiencia de hierro microcitosis. Y toda esta formación de glóbulos rojos está dominado por una hormona que ustedes ya conocen, que se forma en los riñones, que se llama eritropoyetina, ¿no? Cuya ausencia nos daría una anemia, pero de glóbulos rojos de tamaño normal, la falta de eritropoyetina. Bien. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metabolismo del hierro es correcta? Vamos a ver. A. Se absorbe en el estómago. ¿Recuerdan dónde se absorbe el hierro? En el duodeno principalmente, ¿no? B. El exceso de hierro absorbido se elimina con facilidad del organismo. Si el hierro es absorbido en exceso ya no se va a eliminar tan fácilmente, ¿no? C. El hierro se transporta en la sangre unido a apoferritina. ¿Se transporta unido a qué? Transferrina, ¿no? D. La hemocromatosis primaria está causado por excesiva absorción intestinal de hierro. Puede ser, ¿no? Hemocromatosis es un término que indica muchos depósitos de hierro. E. La cantidad total de depósito de hierro es de unos 2 kilogramos. No, pues esto es mucho, ¿no? La respuesta es la D. La hemocromatosis primaria tiene como causa la excesiva absorción intestinal de hierro, y el hierro se va a acumular en los tejidos donde normalmente se acumula, por ejemplo hígado y secundariamente en páncreas, ¿no? y debajo de la piel. Esos pacientes con hemocromatosis van a tener cirrosis hepática, van a tener diabetes porque el hierro se acumula también en el páncreas y no le deja funcionar, y van a tener una coloración oscura. A esta hemocromatosis también se le conoce como la diabetes bronceada, ¿no? Diabetes bronceada, por todo lo que dijimos. Entonces la respuesta es la letra B. Muy bien. A ver, pregunta 3. Para el diagnóstico de anemia, ya conocen ustedes los valores, ¿no? A. En un varón adulto se necesitan valores de hemoglobina menores a 14. B. En un varón adulto se diagnostica cuando la hemoglobina es menor a 13. C. Hay anemia siempre que haya disminución de la concentración de oxígeno en sangre arterial. D. Ninguna de las propuestas previas es verdadera. O E. Dice se necesitan estudios de aspirado de médula ósea. ¿Cuál es el diagnóstico de anemia en este caso? Exacto, ¿no? En un varón adulto se diagnostica cuando la hemoglobina es menor a 13. En la mujer, ¿cuánto es el punto de corte? 12. Y en la mujer embarazada, 11. Fácil, ¿no? En escalera. 13, 12, 11. Cuatro. ¿Cuál de los siguientes estudios de laboratorio orienta hacia una anemia hipoproliferativa? Hipoproliferativa significa que la médula ósea no está proliferando sus células y no está produciendo glóbulos rojos de manera adecuada. Nosotros hablamos al inicio de los reticulocitos, ¿no? Que cuando tenemos anemia, lo normal es que nuestra médula ósea produzca más glóbulos y eso se exprese como reticulocitos elevados. Pero cuando es hipoproliferativa, los reticulocitos están bajos, a pesar de que tenemos anemia. Entonces lo que nos orienta aquí sería el índice reticulocitario bajo.
porque los niveles de hemoglobina reducidos nos dicen que es anemia, pero no nos orientan a hablar de una anemia hipoproliferativa, ¿no? El incremento del hierro sérico no tiene mucho que ver acá, el volumen corpuscular normal tampoco, porque pueden ser muchas causas, y el volumen corpuscular medio aumentado tampoco. Entonces la respuesta es los eritros, de los reticulocitos bajos. Inclusive hay una relación entre anemia y reticulocitos, ¿no? Mientras más profunda sea nuestra anemia, más cantidad de reticulocitos deberíamos tener en la sangre, si es que nuestra médula ósea está trabajando normal. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene anemia de entre 9 y 10 de hemoglobina podría tener un 4 o 5% de reticulocitos, y uno que tiene anemia entre 5 y 6 gramos debería tener pues un 10%, 12%, cada vez mayor. A eso se conoce como índice reticulocitario. Es una relación que existe entre el grado de anemia y el porcentaje de reticulocitos apreciados en sangre. Pregunta 5. ¿El aspirado medular o aspirado de médula ósea es superior a la biopsia de hueso, se entiende, en el análisis de? Cuando nosotros hacemos un aspirado de médula ósea, lo que se busca es ver básicamente las células progenitoras, ¿no? Las células, el tamaño, la forma y la cantidad. En eso es superior el aspirado medular a la biopsia. En cambio, la biopsia te quiere demostrar toda la estructura de la médula ósea, ¿no? Si es que hay infiltrados, si es que hay fibrosis o algún otro problema. Por lo tanto, el aspirado medular, ¿en cuándo es superior a la biopsia? Cuando queremos ver cambios de forma, cambios en el conteo de los precursores, ¿no?, de la médula ósea. Bueno, ustedes conocen que la eritropoyetina es una hormona que se produce principalmente en los riñones, ¿no?, y que la insuficiencia renal causa su disminución y por lo tanto puede haber anemia. Sin embargo, hay situaciones en las cuales también hay eritropoyetina baja, no tan baja como en el caso de insuficiencia renal, pero puede haber eritropoyetina baja, ¿no?, o baja en relación a la cantidad que se debería necesitar. La pregunta se orienta a eso, dice: las siguientes situaciones clínicas se relacionan con niveles disminuidos de eritropoyetina excepto una de ellas, ¿no? De cajón, las nefropatías sí tienen eritropoyetina baja. De hecho, nos saltamos a la C. Los pacientes con hipotiroidismo también presentan niveles ligeramente bajos de eritropoyetina. En la policitemia vera también. Recuerden que la policitemia vera es como una neoplasia, ¿no?, de los precursores de glóbulos rojos. O sea, de manera independiente empiezan a producirse más y más glóbulos rojos, y esta gran cantidad de glóbulos rojos actúa como un mecanismo de retroalimentación, disminuyendo más bien la producción de eritropoyetina, ¿no? Y el ayuno prolongado también puede cursar con eritropoyetina baja, ¿no? Entonces, la que no cursa con nivel disminuido de eritropoyetina son en este caso, las anemias hemolíticas autoinmunes. Los demás sí pueden cursar con niveles bajos de eritropoyetina. Bueno, sigamos hablando de las anemias. La clínica, o sea, las manifestaciones de síntomas y signos, dependen de qué, de la severidad de la anemia y no tanto de la etiología, básicamente, ¿no? Si yo tengo una anemia muy severa, voy a tener muchísimos más síntomas que uno que tiene una anemia leve, que muchas veces pasa desapercibida. Inicialmente puede haber fatiga, cansancio y poca tolerancia al ejercicio. ¿Y por qué puede morir una persona que tiene anemia? Si la muerte sobreviene por alguna causa de la anemia, dice, cuando no se puede llevar oxígeno al corazón y el paciente sufre un infarto de miocardio. Esa es una causa de muerte en el caso de anemia, ¿no?, un infarto de miocardio. E inclusive hay muchas personas que vienen con dolor precordial, con síntomas de infarto, le sacas un electro y tiene un infarto,
siempre es bueno verificar la cantidad de hemoglobina porque muchas veces es solamente por anemia, ¿no? Tú le pones sus glóbulos rojos, sus paquetes y mejora su dolor precordial. Entonces también la anemia intensa puede ser una causa de infarto de miocardio y una causa de muerte por infarto. Y como dice aquí, la severidad de todos los signos y los síntomas va a depender de las condiciones basales también de cada paciente, además de la severidad de las condiciones basales. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca va a tener más síntomas severos que un joven como ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca ya de por sí tiene alterada la llevada de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, un paciente con enfermedades pulmonares o un anciano. No es lo mismo una anemia en un anciano que en un joven. Bueno, cuando hacemos ya el diagnóstico de anemia, ya tenemos la hemoglobina baja en esos valores que conocemos. Lo que nos sigue es determinar el volumen corpuscular medio. ¿Para qué? Para clasificar en esos grupos que habíamos dicho, ¿no? Volumen corpuscular medio normal, alto o bajo. Y eso nos va a configurar unos diagnósticos más precisos. También otros estudios, por ejemplo el perfil de hierro, ¿no? En el cual vamos a ver la cantidad de hierro, la ferritina, la transferrina, la capacidad de saturación de transferrina, todo eso que vamos a verlo ahorita. También en una anemia es útil el conteo de reticulocitos. Como habíamos dicho, los reticulocitos deberían estar elevados en una anemia, y cuanto más severa sea la anemia, más reticulocitos deberían existir en la sangre. Si no es así, si los reticulocitos no se encuentran elevados de manera adecuada en las anemias, tenemos que la médula ósea está produciendo pocos glóbulos rojos por alguna razón, o porque de repente hay algún tumor infiltrante, o porque es una enfermedad neoplásica de la médula ósea, o como un síndrome mielodisplásico, o porque le faltan elementos para producir glóbulos rojos, le falta hierro, le falta vitamina B12, le falta ácido fólico. En ese caso también los reticulocitos podrían estar bajos. Luego hacemos una lámina periférica porque la forma de los glóbulos rojos nos van a orientar hacia ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si la lámina periférica nos dice, muy bien, tus glóbulos rojos son grandes, pero son de forma ovalada, glóbulos rojos macrocíticos, y de forma ovalada nos está orientando hacia un diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. En el caso, por ejemplo, de las anemias ferropénicas, o sea, por deficiencia de hierro, que son severas, que hay mucha deficiencia de hierro, los glóbulos rojos en la lámina periférica se tornan e inclusive se describen como en forma de puro de cigarro, ¿no? De habano, muy alargados. Bueno, también si es que sospechamos de anemias hemolíticas, nos va a ayudar la lámina periférica porque vamos a tener glóbulos rojos de diferentes formas, la famosa poiquilocitosis, ¿no? Donde hay formas diferentes. El test de Coombs nos va a ayudar a identificar si es que existen anticuerpos contra los glóbulos rojos, en el caso de las anemias hemolíticas. También podemos solicitar vitamina B12 para dosarla, para ver si está disminuida, folato también, y ocasionalmente aspirado de médula ósea. En las anemias, ocasionalmente se llega a un aspirado de médula ósea, cuando no se puede determinar la etiología con todos los exámenes anteriores, ¿no? ¿Por qué es importante establecer la etiología? Porque de eso depende el tratamiento adecuado. No se trata de que llega con anemia, le doy hierro, así no funciona. Llega con anemia y yo tengo que saber cuál es la etiología de la anemia para darle el mejor tratamiento, ¿no? Bueno, como ya dijimos, el tratamiento depende de la etiología, pero un tratamiento, digamos, de manera estándar para todas las anemias cuando son muy severas o son sintomáticas, se puede hacer transfusión de paquetes globulares, ¿no? Eso digamos, es común a todas las anemias cuando llegan en situaciones especiales. Por ejemplo, lo que se recomienda en cuanto a transfusión en anemias de manera en la emergencia o de manera urgente, ¿no? Es cuando un paciente tiene lo que se llama anemia sintomática. En anemia sintomática se transfunde glóbulos rojos de manera urgente, pero cuando la anemia es asintomática no se suele transfundir, se suele hacer los exámenes, esperar hasta hallar una etiología, ¿no? Para dar tratamiento. ¿Y qué cosa entendemos por anemia sintomática? No es la anemia que tiene síntomas, porque si yo tengo anemia y tengo cansancio,
yo no puedo decir que tengo anemia sintomática, sino la anemia sintomática para poder transfundir sangre, ¿no? Debe tener estas características. Primero, dolor precordial, o sea que esté haciendo una precordalgia, una isquemia por anemia. Ahí se transfunde de manera urgente. Segundo, cuando el paciente ha sufrido lipotimias o desmayos y está con anemia, se transfunde también urgentemente. ¿No? Y tercero, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca por la anemia, o sea, insuficiencia cardíaca de gasto alto. A eso se llama anemia sintomática. Ya no se llama el paciente que tiene anemia y que está pálido, no, sino sintomática. Este dato también es importante: una unidad de sangre o de paquete globular transfundido va a incrementar aproximadamente en 3 puntos el hematocrito y aproximadamente va a incrementar en 1 gramo por decilitro el valor de hemoglobina inicial. Pregunta: ¿todas las siguientes